Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bueno, habíamos negociado que para el viernes el parcial, entonces el parcial del tema de combustión. Ok, ya no vamos a ver más del tema de combustión. La idea o el alcance a modo en termo 2, si fuese bien el proceso, era pues continuar calculando, pues continuar a hacer el análisis en los procesos de combustión de la exergía de la reacción. Con esto podríamos calcular el trabajo máximo que podemos obtener de un proceso de combustión, de una reacción en la combustión. No da el tiempo, realmente no da el tiempo y normalmente el tema de exergía es muy dejado para el final y casi nunca se termina en ningún proceso y por eso los ingenieros salen normalmente sabiendo de eso, no, sin saber de eso. Esta vez no va a ser la excepción, no, que no da tiempo. Entonces ese es el tema que queda faltando, exergía química de una reacción, ¿sí? Para el que esté interesado terminar el tema, pues es eso, a modo básico, porque todo lo que es la combustión es un área y una materia completa, es una disciplina entera de estudio, de análisis, ¿sí? Bueno, eso por el lado del tema que acabamos de ver y que vamos a evaluar el viernes, ¿ok? Hoy vamos a comenzar un tema que realmente vamos a tratar de ver lo que podamos, ¿listo? Vamos a tratar de hacer eso y tendríamos nosotros el proceso evaluativo de este tema que comenzamos el día de hoy, el otro viernes, ¿sí? Bueno, yo, mm, yo voy a enviarles un trabajo y ustedes lo hacen. Sí, se les dará unas horas, tal vez unas 24 horas. Y el parcial yo creo que lo voy a hacer a modo, no parcial, sino a modo más bien un taller. Se les envía a todos un ejercicio de buena magnitud y bueno, ustedes tendrán tiempo allá en la casa. Entonces, es como decir que vamos a hacer un parcial, pero con un tiempo extra de más. Listo, así que así he pensado hacer el parcial, el Profe, último. disculpe, ¿ese para el parcial del viernes o para el otro? Ah, el parcial del viernes es estándar. Ustedes Sí. llegan, yo les coloco una reacción acompañada de un proceso, porque, sí, una reacción acompañada de un proceso con algunas asunciones ahí que se darán y listo. Pero hoy comenzamos un tema que llama sistemas de potencia, ¿sí? Es cuando evaluamos el sistema de potencia. El sistema de potencia lo tendríamos que evaluar la otra semana o máximo en la siguiente semana, que sería la última ya. Sí, sería la última semana. Entonces, lo que yo pensaba hacer era dar clase hoy, dar clase la otra semana y el viernes de la otra semana, sí, que sería nuestro último viernes de clase. Ese día les envío a ustedes o sea, no o sea, ese es el último viernes antes del proceso ya de la última semana evaluativa y todo. Ese viernes les envío a ustedes o les entregaría el trabajo en clase, les digo al final de la clase, mire muchachos, este es el trabajo, me lo tienen 24 horas para resolverlo y ya. Sí, si les parece, así, si no, pues hacemos parcial convencional. Sí, porque a muchos tal vez no les parezca, muchos van a decir, ¿cómo así? Me toca ir a trabajar a la casa, pero ¿cómo? No, parcial convencional. Entonces, si les parece, hay suficiente en el grupo ahorita, hay 23, entonces los escucho a ver si les parece que ¿sí? Si definimos en este momento que sí va a ser así, pues así. Si va a ser parcial convencional, pues parcial convencional. ¿Sí? Entonces, me comentan, los escucho por mi cuento, pero por favor, sí, los escucho a ver qué comentan. Profe, yo le iba a preguntar una cosita. ¿Usted envió lo de las diapositivas del tema de combustión? Mm, yo las había subido al WhatsApp, sí, pero no sé si voy a ver, los envío de nuevo, pero no les sé decir, muchachos. Permítame ver. Déjenme ver. Pero ya mismo la vuelvo a compartir. Ya acá están. Voy a buscarla.
Termodinámica 2, ¿no? Bueno, reacciones químicas. Termodo. ¿Dónde está termodo? Termodo. Bueno, ahí Ah, está. profe, son las mismas que aparecen como reacciones químicas, ¿cierto? Eso es, reacciones Ah, sí. químicas. Sí, ahí están, profe, en el WhatsApp. Eso es, Gracias. perfecto. Listo. Bueno, entonces, ¿no hay ningún comentario con respecto al parcial de sistemas de potencia? Profe, yo tengo, pues no sé si sea una propuesta, si a usted le parezca o sea válida. Dígame. No sé si a usted le parezca, por ejemplo, que se nos vuelve y pregunte el viernes 15. Si me hago entender, por lo menos mirar un poquitico del tema, a ver cómo es, y ya nosotros el viernes 15 le diríamos, puede No, ser parcial convencional o puede ser no, pero el es que taller como usted lo plantea. el viernes 15 es el día que es el día del parcial, muchacho. O sea, yo le digo ya acabó el semestre, no sé en qué momento vamos a hacer, porque si yo les hago el parcial luego la otra semana, muchacho, ¿en qué momento yo se los califico y se los entrego y subo la nota? O sea, eso va a ser el Profe, miércoles. Y yo el viernes tengo que entregar todas las notas. Yo no solo tengo ustedes, yo no soy solo profesor de termodinámica 2, yo tengo que evaluar los dos grupos de sistemas, los laboratorios de sistemas y termodinámica 1. Profe, o sea, Muchachos. hasta qué día van El las 15, clases? el 15, hasta el 15 van las clases. Ah, Entonces, van hasta el 15. o sea, sí, porque yo tengo que evaluar la otra semana y entonces el 15 es el parcial. El 15 voy a hacer el parcial. Si vamos y abrimos el calendario, ahí estaba explícito, creo, que el 15 era el parcial. Ya habíamos hablado que no. O sea, esa última semana a punta de calificaciones y de revisiones y todavía tener que hacer el parcial, no, no. Eso yo lo había comentado que O sea, una clase de pésima potencia para sería, hoy, perdón, perdón. hoy, miércoles y viernes de la otra semana y el mismo viernes en cuanto acaba la clase, yo les envío el trabajo. Realmente vamos a ver solo un ciclo, por más que queramos no podemos dar más de un ciclo, vamos a ver el ciclo de vapor y no más. ¿Sí? No alcanzamos a ver ciclo Brighton, porque ni modo, ni otro ciclo Otto, ni modo, ¿cuándo? Ahí sí lo dejamos para cuando vean motores, ¿sí? Entonces aquí, mire, teníamos el 20, este es el martes, sí, es que tenemos aquí, yo les había comentado que el 15, esto, este sí profe, no es está el, proyectando. ¿no? Ah, bueno, espérame un momento que aquí tengo unos compañeros que están ingresando y ya mismo hago eso. Entonces, espéreme. Si yo no tengo otro, este es el 15 de septiembre, el último que yo tengo arreglado. Bueno, entonces puede ser así. Bueno, puede ser si termodinámica la evalúo ese día. Déjenme No, ya publico aquí para todos. Déjenme ya publico para todos. Eso. Entonces, ¿dónde está? Este. Entonces, si es este, hacemos el parcial el 20, que sería el martes de la semana, el miércoles de la semana de evaluación, no tendría, y apretado muchachos, y eso corriendo tendría que entregarles a ustedes el parcial, no muchachos, este parcial sola, si es parcial el 20, es parcial convencional, y yo les pongo una planta con recalentadores y todo el combo y ustedes lo hacen, como siempre el parcial de sistemas, ustedes lo hacen en 2 horas y media, porque yo en qué momento les voy a dar una hora, digo un día, y luego recibirles y luego evaluarles, y si es trabajo, déjenme decirles, no muchachos, yo tengo que entregar el 22. Entonces, si el parcial lo hacemos el 20, es parcial convencional, quedamos así, ¿vale? Pero si lo hacemos el 15, a final de clase les entrego y es trabajo y me lo entregarían entonces el sábado 16. ¿Qué les parece? Bueno, Profe, esas dos. El trabajo del 15. profe, sí, la verdad, mejor el trabajo. El Queda 15, mejor sí. un día completo para hacerlo, queda mejor. Sí, o sea, yo les doy ese trabajo, pero entonces se los doy extra clase. Como yo sé que es extra clase, ustedes tienen cosas para hacer extra clase. Entonces, ustedes resuelven eso y digamos, a las 10 de la mañana se acaba la clase del 15
A las 10 de la mañana comienza y hasta las 10 de la mañana del sábado ustedes tendrían tiempo para entregarme. ¿Sí? Esa es. Si es así, perfecto, y así nos evitamos el parcial convencional del 20. Así, si es así que ustedes me lo entregan el sábado, yo el 20 les tengo notas definitivas. ¿Sí? Porque Sí, tendría el profe, fin de mejor. semana para Sí, calificar mejor, profe. y tengo el fin de semana que es feriado. Entonces puedo calificar, enviarles las notas y que ya cerramos semestre. Sí, muchachos, la diferencia es días, son minutos. Y yo no soy, si por mí fuera en este momento estaría diciendo, ya vamos a comenzar ciclos de potencia. No, muchachos, seamos realistas. En esta cantidad de tiempo no sea el tema como debería ser. Entonces, a duras penas vamos a poder hablar del ciclo de potencia común y corriente que ustedes ya conocen, que es el de caldera y turbina de vapor. Y ya. Eso es todo lo que vamos a hablar porque no, no da para más, son 3 clases. Yo nunca había tenido que enfrentarme a ciclos de potencia en 3 clases. Nadie aprende eso así. Nadie aprende eso así. Entonces, pues, por lo menos se necesita unas 2 a 3 semanas para ver el tema y entender todos los procesos y entender las variaciones del sistema y entender de verdad a fondo, por ejemplo, saber cuál es el trabajo máximo que una planta podría entregar, entonces cuánta energía máxima puede entregar. Y el sistema de potencia hay que verlo a fondo, hay que ver desde el punto de vista de costo de combustible, cómo entraría y variaría con respecto a la salida de la potencia o a la electricidad que yo voy a entregar, ¿sí? Y cómo eso tiene que ser en equilibrio para que sea rentable el negocio, porque si no, no. Sí, y por eso es que las plantas que funcionaban con un combustible hoy en día ya no son tan rentables que las que funcionan con otro. ¿Cuál es la competencia con respecto a esta situación? ¿Sí? Y cómo es que las tenemos para generación de ciudad y cómo las tenemos para generación interna a modo de una planta, de una pequeña planta de producción. Todo eso pues es complejo, muchachos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a definir esto ya para salir de esto y comenzar clase. Vamos a definirlo el 15, ya que los compañeros que dieron su palabra fueron los que estaban a favor del 15, ninguno estuvo a favor del 20, entonces los que están a favor del 20, pues ¿qué podemos hacer? No comentaron, les vamos a dejar así. ¿Listo? Entonces, iba a ser tipo trabajo, ¿vale? No va a ser tipo parcial, ¿sí? Listo, guardo esto porque no me olvido. Profe, ese Bueno, trabajo se entrega también a pareja, ¿cierto? sí, todo este semestre va a ser a pareja. Ya acabemos este semestre de la manera en que vamos. Ah, Chacho, realmente en este momento estoy queriendo que se acabe este semestre mañana. Sí, ya la idea es comenzar el otro semestre, un semestre fresco, un semestre de cero, donde podamos comenzar todo un proceso en un semestre que hayamos comenzado hace 9 meses, 8 meses atrás, que es agotador. Sí, Profe, ya yo se creo que perdió. todos queremos lo mismo, que se acabe ya. Sí, ya se perdió el sentido del semestre. Eso, como cuando usted trata de hacer algo por mucho tiempo y ese algo ya va perdiendo el sentido cada vez que usted lo trata de hacer y hacer. Así pasó este semestre. Ya al final uno dice, ya acabes. Entonces, bueno, ya queda solamente estas 2 notas, muchachos, 2 notas importantes. El último, ustedes van a ver que es más un taller realmente, porque sí, ustedes van a tener tiempo, no sé. Y esperen este de combustión, no vayan mal. ¿Sí? Realmente no se les va a preguntar nada de lo que se hizo aquí y se hizo muy poco. Entonces, no creo que vaya a ser complejo. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar esto ya. Profe, ¿y el otro semestre va a ser 100% presencial? Pero, ¿usted Venga, sabe algo de eso? realmente lo he preguntado, sí, pues, con el director de escuela, con mi hermano ahí, le he preguntado, venga, mano, ¿qué pasa? El otro semestre, ¿cómo va a ser? Realmente a ellos no les han dicho nada, pero la tendencia es que supuestamente en los análisis estadísticos que han visto con respecto a la pandemia, supuestamente en la última semana llevan apareciendo 20 personas diarias, pues, sí, con problemas de salud con respecto al COVID. Entonces, sí, mucha seguridad el otro semestre van a llamar ya a presencialidad. La pregunta es que se hacen es si va a ser desde el otro semestre inmediatamente de los 2 de noviembre, que supuestamente comienza el semestre,
o si la cosa va a ser esperar a el retorno en enero, ¿sí? Que es lo que van a hacer todas las universidades, porque todas las universidades terminan en diciembre y listo. El retorno en febrero ya para clases del siguiente semestre va a ser presencial. Por ejemplo, en las unidades va a ser así, ya se está hablando de esa situación. En la UI la cosa es, se está preguntando, la universidad va a presionar tanto así que de una vez vamos a comenzar en noviembre, ¿sí? Porque bueno, los que estamos aquí en la ciudad, bien, pero el que no está tiene que empezar a organizar su idea de venirse para la ciudad de nuevo, ¿sí? Entonces, eso es lo que no sabemos, lo que ni siquiera los directores de escuela aún han recibido esa información. Pero sí se estima que gran parte, o sea, el otro año va a ser presencial. Se estima eso. A nosotros no nos han dado, no nos han firmado todavía, o sea, no tenemos aún los cursos del otro semestre, ningún profesor. La cosa va a ser apretada esta semana en la universidad porque tienen que definir muchas cosas y quedan solo 2, 3 semanas. Como le digo, ni siquiera, supuestamente vamos a tomar los mismos grupos. Pero, por ejemplo, yo tengo que solucionar algunas cosas con los grupos de sistemas. Entonces, todas esas discusiones que se hacen en torno a algunas materias no han acontecido. Entonces, realmente el otro semestre no está organizado. Entonces, esas son las cosas que ocurren hacia la carrera. Sí, yo no les puedo responder, pero la tendencia es que sí, vamos a volver. Ya vamos a volver todo. Ya la idea es que, y eso es en torno a la reactivación económica que se va a pedir. El movimiento de gente, el movimiento de estudiantes genera movimiento económico en torno al transporte, en torno sí, a todo lo que es la dinámica alrededor de la universidad. Sí, tanta gente vive de comercio con los estudiantes, entonces sí, eso va a ser llamado. ¿Sí? Pues yo sé que muchos estudiantes están en este momento trabajando, ¿sí? Muchos consiguieron adaptarse a trabajar, hacer una experiencia laboral en algo y también a entrar a clase y todo. Otros están, sí, no sé, están teniendo en su tierra un poco, sí, en algunos pueblos, algunos proyectos personales, ¿sí? Y bueno, no sé cómo se irá a organizar, pero sí es algo que se preguntan los profesores, bueno, y todos los estudiantes que aprovecharon este tiempo que estaban y podían ver las clases así y hacer algo más productivo en un país pues golpeado por la pobreza, pues hay que moverse. Entonces, no sabemos nada de eso. Sí, todo eso son polémicas que se han generado dentro de las reuniones para saber si vamos a retornar, en qué condiciones o no. Entonces, porque es que este semestre, sí, sea, o nos dejan claro bien las condiciones antes de firmar los contratos o no. No podemos, nosotros los profesores, a comienzos de este semestre se firmó una cosa, luego nos dijeron otra, luego no nos pagaron por un tiempo y luego nos dijeron otra. Pues así es, no funciona. Entonces, todo eso está en evaluación, muchachos. Todo eso es una discusión que se está teniendo en este mismo instante. Sí, y todos los días hasta que se cierre el semestre, hasta que ya comencemos el 2 de noviembre, ya tienen que estar todo. Entonces yo creo que a ustedes les están avisando cómo va a ser la dinámica, por lo menos yo creo que la misma semana del 22. ¿Listo? Listo, profe. Profe, otra pregunta es que como ya entré tarde, sobre el taller de combustión, ¿hablaron o...? No, el combustión lo vamos a hacer parcial convencional porque el tiempo no me encaja con el parcial de Ah, ok. combustión. Pero Todo el ahí. de Pero el de sistemas sí lo estamos hablando en términos de hacerlo un trabajo con 24 horas de tiempo. Entonces, ese parcial simplemente va a ser o un ciclo, sí, un ciclo de vapor simple o un ciclo de vapor en el que yo tal vez, o sea, o el ciclo de vapor complejo, digo, no siempre nos acuerdo del ciclo de vapor, con todos ¿cómo decimos? Eh, con todos los dispositivos de mejora, ¿sí? Para que la planta tenga una mejor capacidad, una mejor entrega, o una planta entera, que es la que vamos a ver, que tendría, dependiendo de la cantidad de temas que yo alcance a ver. Si yo alcanzo a ver todo sistema de potencia, pues, o sea, alcanzáramos a ver el comienzo por lo menos de Brighton, pues hago un ciclo binario, ¿sí? De trabajo. Pero si no, va a ser un tipo de esta planta que es la que tenemos. ¿Sí? Va a ser una planta completa con todo y
se les preguntará la parte de la combustión, ¿sí? Se les preguntará la parte, permítame esto. Bueno, pero voy a salir aquí del video porque está esa pantalla extra que me sale ahí del Zoom me incomoda. Ya. Aquí, se les Profe, preguntaría la ¿puede combustión. revisar, qué pena, puede revisar si hay compañeros en espera? No me aparecen, ¿saben? Así me salen. Tengo aquí varios chats. Trabajo por 15. Listo. Entonces, si es trabajo, se les preguntará una planta más o menos así, en el cual se les dirá, la planta va a usar un combustible, va a tener un proceso y va a tener un proceso de refrigeración del agua. Entonces, hay dos posibilidades. Este va a ser el más, con mucha certeza el que se les va a preguntar, ¿sí? Porque habría la de estanque. Entonces, ya lo vamos a ver algo. ¿Cómo está funcionando? Okay. O la de estanque, que sería otro proceso que vamos a hablar. ¿Listo? Pero, más o menos, es eso. El trabajo va a ser todo esto, todo el paquete, ¿sí? Toda una planta completa, ¿sí? Si fuese parcial convencional, tal vez sería solamente eso. Pero no quiere decir que esto no es solo eso. ¿Sí? O sea, de cualquiera de las dos maneras es un parcial complejo. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar ya. Ya quedamos en que va a ser trabajo, ya lo definimos en que iba a ser trabajo. El 15 a las 10 de la mañana, cuando acabe la clase, ustedes se van con el trabajo. Vamos a hablar de los sistemas de potencia desde el punto de vista no tanto de ponernos a solucionar 5.000 ejercicios, sino a entender más o menos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Listo? Bueno, creo que ya no hay más compañeros que quieran entrar. Bueno, si alguien tiene algún problema o alguna situación con lo que hemos hablado, en el lapso de la clase, pues puede comentar. ¿Listo? Vamos a comenzar. Bueno, entonces, ciclos de potencia tenemos muchos. ¿Sí? Hay diferentes ciclos de potencia. Aún hoy en día seguimos estudiando ciclos posibles con fluidos de trabajo especiales. Tenemos ciclos binarios, ciclos que sí hacen parte de dos ciclos, se juntan y podemos convertir un ciclo grande potente. ¿Sí? Así como tal vez no lo vimos en refrigeración, pero en refrigeración también tenemos ciclos binarios y ciclos en cascada. Aquí también podemos tener, pues, ciclos que se ajustan, tal vez un Brighton con un ranking, o tal vez podemos tener sistemas solo basados en un ciclo u otro, como lo hacen en las fincas, y normalmente para aprovechar alguna materia, normalmente gas metanizado, ¿sí? Gas de residuos de metanización. Y bueno, entonces, hoy en día los sistemas de potencia están siendo evaluados más que nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene probado que la inundación de valles no es nada satisfactoria, ¿sí? La inundación de valles es una tecnología que llegó a los 70 y ahí comenzó a ser evaluada. Hoy en día nadie promueve una inundación de ese tipo, solo países pues en condiciones muy precarias, pero los países más industrializados ya no están pensando en tener ese tipo de represas, ¿sí? Que impactan tanto el entorno, que impactan tanto las regiones y que el aporte al cambio climático no es un aporte de 1 año, 2 años, va a aportar una carga exagerada, una carga que no la vamos a reponer sino en unos 200 años, ¿sí? Y él la aportó inmediatamente. Es una descarga de metano, es una descarga y es una extracción de carbono de la tierra increíble cuando se quiere hacer una represa. Además de eso, el microclima cambia. Bueno, nosotros tenemos los climas de nuestra región, son apropiados porque así es la tierra. Nosotros prácticamente creamos embalses artificiales. Esto genera cambios en el microclima porque el entorno cambia la humedad, ¿sí? Y eso genera impactos sociales. Nosotros no podemos, el llamado hoy en día es a buscar proyectos sostenibles. La sostenibilidad se basa en en tres pilares, ya lo habíamos dicho, ambiental, social y económico. Pues aquí en Colombia
La corrupción puede antes que todo y todo se hace ante lo económico. Y lo peor es que hacen mal las cosas. Si no vamos a ver Hidroituango, vamos a ver Hidrosogamoso. Sí, Hidrosogamoso funciona, pero ¿hasta cuándo? Ya lo habíamos dicho, mire, la presa Hoover es una hidroeléctrica que tiene 200 años en Estados Unidos. No ha parado de funcionar. Funciona, ¿sí? La de nosotros, la represa de Hidrosogamoso tiene una vida útil antes de ser dragada nuevamente de 50 años, que es esa vergüenza. Ese río no era apto para ser una represa, era un río con mucho sedimento, pero es lo que pasa aquí, y todo es así. Y bueno, entonces los países que piensan bien las cosas y que tienen ingenieros que no se roban la plata, ingenieros éticos, ¿sí? Y que tienen un grupo de políticos asociados para que el país se desarrolle, ¿sí? Como le digo, y lo vuelvo a repetir, tienen ingenieros éticos, no ingenieros como en Colombia. En Colombia los ingenieros ladrones abundan, ¿sí? Por eso ustedes creen que en todas las obras civiles los que roban son los políticos, como creemos en la sociedad. No, son ingenieros. Los ingenieros fueron los que firmaron, los ingenieros fueron los que estuvieron allá, los que hicieron la intervención, ¿sí? Los que se quedaron con el 10% de la platica que ellos cobran solo por estar ahí parados. Así es el comercio en Colombia. Cuando ustedes estén en la industria van a ver eso y ustedes tienen que tomar una decisión de decir, bueno, me vuelvo corrupto como todos en la industria que quieren hacer plata rápido, o soy un ingeniero decente que no entro al mercado y le hago. Y si estoy inconforme con lo que me gano en este país, pues me voy de este país, antes de ayudar a la destrucción de este país más. Si es así, muchachos, los invito a una reflexión ética que ustedes tienen que hacer de aquí a que se gradúen y el día que estén en el mercado laboral. Porque realmente la generación de potencia en este momento es una cosa importantísima para cada país. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de cambio y lo que hemos hecho en este país no ha sido para bien del país. ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguirlo robando? ¿Sí? Eso debería estarlo en este momento preguntando toda la sociedad colombiana. ¿Vamos a seguir robando este país hasta cuándo? ¿Sí? O sea, este país en este momento no tiene recursos. ¿Usted cree que vamos a poner a funcionar una planta de estas a gas? No, no podemos. No tenemos gas, no tenemos gasolina, no tenemos petróleo. Lo único que podemos ponerlo es a carbón, que tenemos mucho, o a residuos, ¿sí? O a residuos, pero como el país se sigue pensando petrolero, los ingenieros siguen pensando que somos un país petrolero y su sueño es trabajar en una industria petrolera. Pero eso es una fantasía ya que no tiene sentido. Como yo les digo, muchachos, ustedes no piensen en eso. Ya nadie está consiguiendo trabajo en una industria petrolera. ¿Cuántos consiguen con respecto a cuántos? Esto no es el año 2008, 2006, 2008, en el que estábamos en el supuesto boom petrolero colombiano. Se aspiraba a tener 1 millón de barriles. ¿Sí? Se tuvieron, pero equivalentes. Pero Colombia ahí nunca más pudo ser más. Que Colombia no tiene más. Sí, eso, todo el petróleo que tiene es eso, no tenemos más. Entonces, tenemos que revisar nuestra producción energética a futuro. Colombia tiene una producción de 15 gigas para todo el país. En un año se consume más o menos, sí, constantemente tenemos ese consumo. Cuando necesitemos electrificar nuestra industria, porque el mañana, dentro de 7, 8 años, 9 años, no vamos a tener gas natural para cocinar. ¿Sí? Tal vez el costo del gas natural sea tan cercano al costo de la electricidad para el que tenga una estufa eléctrica. ¿Sí? Porque así ya es en otros países. En Brasil es así. Usted compra una pimpina de gas de 40 y cuesta 200.000 pesos allá. ¿Sí? Pasado a pesos. Carísimo. Aquí usted compra una de 100 por 200.000 pesos en la Mesa de los Santos. ¿Sí? Por ejemplo, cuesta en la Mesa de los Santos. Entonces, de 100. Entonces, muchachos, nosotros, y Brasil les pasó eso porque él no tiene gas. Él se quedó sin gas más o menos en el año 2006, ¿sí? Y entró en conflicto con Bolivia que se lo vendía. Todos los carros, todo el sistema en ese país quedó sin servicio de gas. Los carros quedaron hechos chatarra.
Si valían 20 millones un carro, de un momento a otro quedó valiendo 2 millones, nadie los quería. No hay con qué tanquearlos. ¿Sí? Entonces, aquí ¿cuántos taxis hay a gas? Si en 10 años no conseguimos gas, tenemos que empezar a comprarle gas a Estados Unidos, porque no le vamos a comprar a Venezuela, imaginen. Sí, con este conflicto sociopolítico que hay entre otros países, pues no lo vamos a hacer, vamos a comprárselo a los Estados Unidos. ¿Cuánto va a encarecerse? ¿Va a ser rentable tener un carro a gas en ese momento? ¿Sí? Pero la situación, en este momento la gasolina no se está abaratando, se está encareciendo porque nadie quiere explotar petróleo. Porque yo antes explotaba a $130 hace menos de 12 años y ahorita estoy explotando a 60, pero llegué a tener que explotarlo a 30. ¿Sí? Eso no lo quiere nadie. Entonces ya muchas empresas han ido reduciendo su producción y eso quiere decir que han ido echando a la gente porque ya no vale la pena, no vale la pena tener una producción tan increíble como la de tal vez hace unos 12, 13 años que realmente llegaron a tener el barril a $130. Una cosa increíble. ¿Listo? Que fue el boom de los pocos países y fue el último boom petrolero que hubo en los pocos países de gran producción. ¿Sí? De ahí para allá ha sido una caída terrible. Entonces, nosotros tenemos que energizar nuestro país porque ese va a ser el futuro. Eso ya se está viendo. Puede que sea, todos los procesos son transitorios, ningún proceso es definitivo. El carbón se paró de usar hace mucho tiempo y en este momento se está pidiendo que sea definitivo. ¿Sí? Ya nadie anda con carbón. ¿Cuántos barcos a carbón existen en el mundo? ¿Sí? Entonces, ahora ya la gasolina también se está pidiendo un proceso de transición que realmente comenzó en los años 70. ¿Sí? En este momento se está pidiendo ahora la transición al sistema de potencia. Ya no podemos inundar valles, ya no podemos quemar carbón, no tenemos gas natural, entonces no podemos quemar fósiles. ¿Cómo vamos a producir la energía? Entonces tenemos que tener en este momento generación eléctrica de alta capacidad de otro tipo, ¿sí? O es eólica, o es fotovoltaica, o es a base de residuos. Y Colombia es rica en residuos, rica en carbón, ¿sí? Colombia también tiene muy buen carbón. Entonces, el futuro de Colombia es aprovechar esas dos riquezas, que sí son las que tiene, ¿sí? El problema es que el carbón ya lo tenemos que aprender a explotar nosotros, no que nos lo exploten como estábamos haciendo, que venía una empresa, explotaba y nos dejaba las regalías. El día de mañana ni siquiera va a ser rentable para ellos venir a explotar nada porque nadie les va a comprar el carbón, ¿sí? Nadie les va a comprar una piedra de carbón, ¿sí? Al precio que ellos estaban vendiendo. Entonces nos van a entregar las minas, van a entregar las licitaciones y todo lo que tienen, todas esas condiciones las van a entregar. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a tener que tomar nosotros y poner para adelante a funcionar. Y si no, pues se cierran las carboneras colombianas. Pero realmente es que lo vamos a tener que seguir explotando y a precio local. O sea, lo vamos a tener que quemar para generar energía o generar algo que tenga un valor agregado. Porque si ya no lo vendemos al extranjero, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver cómo nosotros aprovechamos esa fuente de energía o realmente nos volvemos muy limpios, buscamos y modernizamos nuestro país en el lapso de 10 a 20 años y de verdad, ¿sí? Nos volvemos una sociedad no corrupta, una sociedad dedicada al desarrollo, algo utópico. ¿Sí? Entonces, pero el llamado es que tenemos que electrificar, por lo menos tenemos que, yo, desde mi punto de vista, y análisis así a grosso modo, yo creo que Colombia de aquí a 30 años tendría que tener por lo menos unos 25 gigas a 30 gigas de consumo. ¿Sí? ¿De dónde las vamos a sacar esas otras 10 a 12, 15 gigas que vamos a necesitar? ¿Sí? Para que el país se mantenga trabajando. ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos a conseguir eso? Es una pregunta que tenemos que los ingenieros que estamos en este momento activos y los que van a entrar a ser activos de aquí a los próximos 5 a 10 años tienen que entrar a ayudar a solucionar eso, ¿sí? Y en este momento hay proyectos, se están generando algunos proyectos que se financian, ¿sí? Y hay mucho inversor también buscando esa idea
favorable. ¿Listo? En el cómo vamos a buscar un combustible barato que podamos procesar, llamémoslo así mejor, para poder producir una energía que podamos vender. Entonces, en este momento también están creciendo mucho los sistemas de cogeneración. Cualquier empresa que tenga un residuo y que lo esté procesando puede entregar energía al medio, al que sea, al que me lo compre. Y eso se reguló en el año 2015. En el año 2015, en la crisis del fenómeno del Niño, el gobierno de turno, que era el de Santos, propuso que las empresas del Valle del Cauca pudieran vender su electricidad a la red nacional, no a un tercero. O sea, es que una cosa yo digo, bueno, mire, cierro entre los dos un negocio, yo le vendo energía a usted, pero esto es aislado de la red y es un negocio entre los dos. Pero en este momento el gobierno necesitó comprar energía. Por primera vez necesitaba comprar la energía a un particular, ¿sí? Que no la estuviera produciendo en torno a un recurso, sino en torno a él mismo, ¿sí? En torno a un residuo o lo que él quisiera. Ahí, en ese momento, aparece un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de negocio que no existía en Colombia, ¿sí? Que en otros países existe hace mucho. En Estados Unidos, si usted produce energía, usted la puede vender a la red desde los años 70, igual que en Brasil, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es que los sistemas de cogeneración de esos dos países, pues tenían esa capacidad. Nosotros en ese momento no. Nosotros teníamos esa capacidad tal vez en los 90 y esperamos hasta el 2000 cuando queríamos hacer eso y realmente terminamos haciéndolo en el 2015 cuando fue por necesidad. Sí, pero bueno. Entonces, una alternativa de Colombia que fue bien manejada, ¿por qué? Fue esa, ¿sí? De permitir que la gente que ya tiene exceso de energía la pueda vender a la red. ¿Sí? Entonces, en ese momento usted puede entrar y participar en una licitación, ¿sí? O en una puja de una cantidad de vatios que usted pueda vender y en qué horario lo va a vender, porque pues eso tiene todo un análisis de carga. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de ver en estas tres clases que vamos a tener. Vamos a analizar los ciclos de potencia de vapor en los cuales el fluido de trabajo se evapora y condensa alternadamente. Normalmente un ciclo de vapor funciona con agua, ¿no? Pero nosotros podemos tener un ciclo de vapor asociado a un ciclo orgánico que le llamamos, ¿sí? Y sería un ciclo que trabaja con un refrigerante y podemos aprovechar ese otro ciclo que se genera también a base de vapor, ¿sí? Porque cuando hablamos de vapor, aquí podemos tener vapor de agua, pero también podríamos tener refrigerante en estado de vapor pasando por ahí, claro, ¿por qué no? ¿Sí? Pero también tenemos las turbinas a gas, que es otro ciclo que no alcanzamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en este ciclo solamente vamos a tener turbinas que trabajan con algún vapor, el vapor de alguna sustancia. ¿Listo? Normalmente, como les digo, hay una sustancia, hay las otras turbinas, son las turbinas que se utilizan en las termoeléctricas en las que quemamos combustibles gaseosos, ¿sí? Es, por ejemplo, las que queman metano o las que queman GLP, pues, ¿qué ocurre así? Se quema y pasan los gases de combustión presurizados, pasan por la turbina, y la turbina es la que los expande. ¿Listo? Analizar la generación de potencia acoplada con el proceso de calentamiento llamado cogeneración. El proceso de cogeneración es el aprovechamiento del calor residual. ¿Sí? En vez de nosotros desechar energía al medio, lo aprovechamos al máximo hasta donde podamos. Y es porque lo queremos aprovechar, es porque dentro de nuestra planta hay un proceso que necesita de un estado, sí, un vapor o un vapor saturado o un punto, ¿sí? Por ejemplo, en el matadero. En el matadero se necesita no tanto para generar potencia, pero sí se necesita mucho vapor para lavar, por ejemplo, vísceras y todo lo que es los menudos del ganado se lavan a vapor, ¿sí? Son pringados, llamémoslo. Se utiliza mucho el vapor también para fundir la grasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una destiladora que tenemos, además de vapor necesitado para destilar, necesitamos vapor también
o sea, el vapor para calentar la columna de destilación. Necesitamos vapor para calentar los tachos de fermentación, porque la fermentación ocurre a 60 grados. ¿Listo? Pero el sistema de generación de potencia de una destiladora de aguardiente que funciona con bagazo de caña o una destiladora de etanol para carros, ¿qué es lo que ocurre? Pues quema bagazo, genera potencia, con esa potencia se alimenta a la empresa, se vende la que se pueda y el resto pues se utiliza para poder calentar todo lo necesario que del proceso. Yo necesito que mi proceso yo mismo lo compre, yo mismo lo pague con el bagazo. Entonces, todo el vapor para encamisar las columnas, pues lo produzco en el sistema de potencia. Y ese vapor, pues saco una parte a modo de cogeneración y lo envío lo envío pues, a esa parte del proceso donde necesito vapor. ¿Listo? Investigar maneras de modificar el ciclo Rankine básico de potencia de vapor para incrementar la eficiencia térmica del ciclo. ¿Sí? Este es el ciclo simple. Viene, quemamos un combustible, el combustible entrega energía a modo de un intercambiador, porque aquí ocurre la reacción. La reacción genera una cantidad de calor y una cantidad de exergía destruida. Aquí hay muchísima condición de entropía generada. Entonces aquí hay una cantidad de energía que no vamos a poder aprovechar, más o menos en un 30-40% dependiendo del combustible. De ahí toda la energía que tenía ese combustible, ¿sí? Solamente la que podemos aprovechar, que realmente le llamamos la exergía útil del combustible, es la que podemos transferir aquí al agua. El agua realmente va a poder tener una absorción de calor de cierta cantidad, porque aquí va a haber otra cantidad de entropía generada. ¿Listo? O sea, va a haber una cantidad de energía que se desperdició, se perdió, ¿sí? En pérdida. ¿Listo? Aquí en este momento, el agua tiene que haber llegado por lo menos como líquido saturado, ¿sí? Pero ella no puede entrar al domo, ella tiene que ser, sí, por lo menos lo máximo esto como líquido saturado. Ella puede llegar a ser líquido comprimido, sí, claro que sí. Y debería entrar en ese, pero nosotros siempre lo suponemos como en la línea de líquido saturado por facilidad. Pero aquí no puede entrar, no puede llegar como líquido más vapor, porque eso quiere decir que superó la bomba como líquido más vapor y la bomba va a empezar a fallar. Sabemos que ella no puede trabajar con sustancias gaseosas porque va a entrar en cavitación, va a entrar en conflicto con el sistema y vamos a tener una bomba deteriorada. ¿Sí? Entonces no podemos pensar en eso. Aquí vamos a tener siempre líquido saturado. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Líquido saturado. ¿Sí? Entonces, en este punto que está la bomba, vamos a tener el comportamiento de la sustancia como líquido saturado. Cuando entro al evaporador, pues el evaporador yo tengo que garantizar que de este punto a este punto, realmente es a este punto, el vapor, realmente el agua consiga el HFG completo. Y aquí a este punto por lo menos tiene que salir como líquido, como vapor saturado, pero nosotros vamos a buscar que él salga como vapor sobrecalentado para tener mucha más carga energética y para poder aprovecharla. Y eso lo sabemos porque estamos quemando un combustible que nos va a aportar una gran cantidad de energía. ¿Listo? La presión con la que el sistema llega aquí, con la que el fluido de trabajo llega aquí. ¿Quién la da? ¿El proceso aquí de calentamiento? No. La presión es aumentada en la bomba. ¿Sí? La presión que entregue la bomba, ¿sí? Presión de bomba, va a ser igual a la presión de entrada de la turbina. ¿Sí? Quien eleva entonces prácticamente cuando el agua llega aquí, ya llega con una presión alta. Ella se transforma en vapor a esa misma presión, no hay por qué cambiar la presión, no hay nada que lo esté expandiendo hasta llegar a antes de la turbina. Antes de la turbina ella ya va a estar presurizada y en estado de vapor. Y ahí la vamos a expandir.
En ese proceso de expansión, este proceso de expansión puede ocurrir de diferentes maneras. Podemos tener turbinas que trabajan dentro de la misma turbina, se tienen diferentes etapas, o se puede tener diferentes turbinas operando. Normalmente se tienen turbinas de diferentes capacidades o hasta de diferentes fases. Entonces, la primera turbina, que va a ser la que va a tener la entrega mayor, sí, se le llama la turbina de alta y funciona con vapor sobrecalentado. Pero si en vez de venir aquí a un condensador viniera a otra turbina, pues él ya estaría descargando aquí un vapor que ya está expandido. Tal vez no tanto, y yo lo puedo expandir un poquito más, pero entonces él ya tal vez va a ser un líquido saturado. Sí, yo no, tal vez no lo saque como sobrecalentado, sino aún como un líquido saturado. Un ejemplo límite. ¿Sí? Como un vapor saturado, digo, un ejemplo límite. Yo aún lo puedo expandir, pero esa turbina ya tiene que ser una turbina especial, una turbina que trabaje además de con gas o con vapor, llamemos además de con el estado de vapor, también con el estado líquido, porque si no, a la velocidad que puedan llegar esas gotas de líquido, van a erosionar los álabes de la turbina, y la turbina va a empezar a presentar muchas más irreversibilidades. Entonces, las pérdidas en turbina van a ser altísimas, ¿sí? Entonces, dependiendo, y muchas veces se puede hacer hasta una tercera extracción, dependiendo de la cantidad de calor que usted está aportando aquí, del flujo de agua, de las turbinas. En una destiladora como la de Manuelita o Risaralda, ¿sí? Que son las mayores destiladoras que tenemos aquí en Colombia, normalmente se tienen hasta 3 turbinas, ¿sí? Una completa de gas, una de líquido más vapor, que va a funcionar y entrega normalmente esta grande, básicamente, que es para la venta todo. La siguiente, es tanta la capacidad que la siguiente, llamamos la intermedia o la de baja, se llama siempre la de baja porque no es menos que eso, sino la de baja, alimenta lo poquito que consume la planta. Y la última, que va a ser de condensado. Entonces tenemos una turbina que trabaja prácticamente con agua líquida, ¿sí? Como las de las hidroeléctricas, pero mucho menor, ¿no? Y esa de agua líquida, pues, esa va a ser una turbina de condensación como tal. Así se llama, una turbina de condensación. No se llama de baja, sino de condensado. Y esa entrega una pequeña carga que tal vez se envía también a lo del consumo de la empresa. ¿Listo? Bueno, ahí el agua pasa aquí al condensador, porque tenemos que completar el ciclo, ¿no? Entonces tenemos que recibir calor de una fuente de alta y entregar a una fuente de baja para volver a tener el agua líquida. Aquí hay 2 opciones: o colocamos aquí un regenerador y robo una parte de ese calor, realmente todo el que pueda, para llevarlo a otro proceso. Digamos, necesito calentar agua de un río, sí, porque el agua toda yo la estoy tomando de algún lado, pero necesito tener agua a 60 grados, necesito tener agua a 60 grados porque voy a lavar las frutas a 60 grados que están entrando, o tengo que hacer el embebido de la caña a 60 grados, ¿sí? Cualquier cosa que yo necesite hacer y que pueda rescatar algo de energía. Si ese no es mi interés, si ese no es mi interés, sino mi interés es tener el ciclo funcionando y vender electricidad todo lo que pueda, yo tengo que buscar cómo refrigerar eso. Estos condensadores tienen mucha carga. Esto no es como el condensador de una nevera. Y es más, el condensador de una nevera funciona así, pero el de un sistema de cuartos fríos de cualquier planta grande, van a necesitar cómo extraer ese calor. Entonces, aquí, ¿cómo lo extraemos? Con torres de enfriamiento muy grandes, ¿sí? Las torres de enfriamiento de este tipo normalmente son hiperbólicas, o tenemos de esas torres de enfriamiento de tiro forzado, pero normalmente tenemos unos 2, 3, 4 torres, ¿sí? De alta capacidad. Otra manera es tener un estanque. Si yo tengo un estanque, yo puedo tener una entrada de agua, pero tengo que entregar la misma agua. Pero esta agua que entra caliente, que es el agua que sale de aquí, ¿sí? Entonces lo que yo hago es que aquí el agua entraría a un lago y luego del lago yo recojo esta agua. La diferencia de estas dos, es más,
En el río, por ley, no se puede, o en el estanque no se pueden subir más de 2 grados Celsius. Si llega a subirse más de 2 grados Celsius en la superficie, su volanta prácticamente que puede ser cerrada. ¿Listo? Y es más, ¿por qué? No porque alguien va a decir, usted va a ir a decir, sí, porque aquí inmediatamente van a empezar a aparecer muchísimos animales muertos y todas las algas de alrededor se van a poner marrones y va a empezar a ponerse el agua, va a empezar a perder oxígeno. Rapidísimo. Aquí va a aparecer algo que se llama, no es la química, sino depresión mecánica del ozono. Por cuenta del calor que está llegando, empieza a perderse oxígeno. Y aquí, por dentro, pues prácticamente el río o el estanque usted lo mató. Entonces imagine eso hacerlo en una laguna por ahí, ¿no? Aquí en Guatavita al lado tenemos una planta y estamos cogiendo agua de la laguna de Guatavita y estamos devolviéndola, pero la devolvemos tan caliente que calentamos el agua de ese estanque y lo matamos. ¿Ustedes creen que van a poder funcionar por lo menos un mes? Por lo menos todo, por lo menos usted como ingeniero de planta o ingeniero de mantenimiento, va a perder la licencia. O sea, por lo menos, usted no puede llegar a hacer eso. Entonces, ese es otro tipo. Hay que tener hay que tener mucho cuidado cuando se diseña este tipo. Sale barato. Es que una planta de estas, digamos, una planta de este tipo, ¿sí? En sistemas térmicos, ustedes van a ver cómo es el cálculo económico de todo esto. Entonces, ustedes van a decir que una planta, digamos, de 80 megavatios, hoy en día puede llegar a valer 200, ¿sí? millones de dólares, ¿sí? Solo instalarla, solo ponerla. Pero de esos 200 millones a 300 millones que puede tener el costo, por lo menos el 15% corresponde a este amigo, a la torre de enfriamiento. Pues por eso es evitarse ese costo es bueno, son millones de dólares a menos, ¿sí? Entonces, pero realmente es complicado evitarlo. Entonces, dependiendo de la torre, vale más o vale menos. ¿Listo? Bueno, ¿qué quedó faltando por acá? Bueno, no, nada más. Listo. Entonces ya sabemos cómo es el procedimiento y el sistema de una torre. ¿Listo? Normalmente aquí hay una pérdida energética que se estima del total de todo de 1%, entonces por eso no nos preocupa tanto. ¿Sí? Los gases consiguen salir calientes. Si nosotros consiguiéramos extraer toda la energía de los gases y que los gases salieran casi que al punto muerto, que es a la temperatura ambiente y a la presión ambiente, pues tendríamos una pérdida casi de nada. Pero si ellos no controlando eso ya ya la pérdida energética es muy baja, pues no nos interesa esa situación. Listo, no, o sea, lo hacemos como que una pérdida tan mínima que no importa. Y bueno, vamos a analizar los ciclos de potencia de vapor con recalentamiento y regeneración. Analizar ciclos de potencia que consisten en dos ciclos separados, conocidos como ciclos combinados y ciclos binarios. ¿Listo? Todo esto está basado en el ciclo de Carnot. Pero el ciclo de Carnot, ustedes ven que trabaja en una condición dentro del domo. ¿Listo? Pero esta situación, pues, bueno, podemos decir que se caracteriza en términos de que el fluido se calienta de manera reversible e isotérmicamente en una caldera. Está moviendo de 1 a 2, ¿sí? Sí, él está pasando ¿de dónde? De líquido hasta vapor dentro de una caldera. ¿Listo? Lo expandimos isotérmicamente en una turbina. Vengo aquí y estoy a una presión, porque esta sería una isóbara acá, y vengo a esta otra isóbara acá. ¿Listo? Entonces, de esta presión mayor pasó a una presión menor en una turbina, supuestamente según Carnot. ¿Listo? Ahora lo condenso en un condensador hasta el punto que pueda. Entonces acá estoy extrayendo calor. Realmente aquí estoy extrayendo calor. ¿Listo? Y luego lo vuelvo a comprimir en la bomba para volver a entrar a la caldera. ¿Listo? Bueno, ese sería nuestro principio de Carnot. Pero
¿Qué pasa? Que yo volver a subir aquí, estoy en el líquido prácticamente. Sí, estoy en una parte de líquido, pero si ustedes ven, tengo un buen porcentaje que puede ya impactar mi sistema de compresión, ¿sí? Tener sistemas de compresión que no trabajen en una sola fase incrementa los costos en casi un 70 a un 80-90%, casi que los duplica completamente a tener el de uno. O sea, si yo tengo un compresor que funciona con gas, bien, pero un compresor que consiga comprimir una parte de gas y alguna parte que llegue, digamos, de refrigerante, para un sistema de refrigeración, que llegue de refrigerante en forma de gotas de líquido, no vamos a tener un problema. El refrigerante esas gotas pueden entrar en las válvulas y ellas no se van a comprimir. Si ellas no van, ellas lo que van a generar es una carga dentro del compresor y puede quebrar las válvulas. Ellas se pueden volver, o en un sistema pueden parecer tan rígidas como un pedazo de acero, ¿sí? Y la válvula se va a quebrar antes de poder llegar a comprimir una gota de, de líquido. Entonces, nosotros tenemos que evitar esas condiciones. Y aquí la turbina, pues imagine, va a trabajar, tendría que ser una turbina especial, ¿sí? Que venga y con lo que tiene de vapor, pues bien, y lo que venga de líquido, que va a ser poco, realmente lo de líquido va a ser poco, aquí va a estar más cerca del gas. Pero esas gotas que van a venir tan rápido que cuando se estrellen con el álave, es como un balazo, ¿sí? Es como esos vienen tan duro. Alguien ha viajado en moto con el casco, con el casco, con la mirilla del casco arriba cuando llueve, que cada gota impacta. Bueno, y eso es que la gota viene, sí, en una velocidad relativa mucho menor que la que impacta una turbina. Ahora imaginen una gota golpeando una turbina, no una, sino golpeando las álabes, que no eso no son que sean muy gruesas. Estos son unas pequeñas láminas que se tienen que mover por la acción del vapor, no de algo líquido. Entonces se van a podemos llegar a generar una falla crítica destructiva. ¿Listo? Y ahí no hay mantenimiento correctivo que valga. ¿Sí? Perdió usted la turbina, ¿cuánta plata perdió? Entonces, sabemos que el ciclo de Carnot fue idealizado en torno a una condición, pues, digamos, especial. Ahí Carnot dijo, no, vamos a ajustar el ciclo a ver si puede funcionar mejor. Él lo ajustó de esta manera, en el que íbamos a funcionar en estado sobrecalentado o pues en un punto por encima del punto crítico, por lo menos para garantizar que íbamos a ir desde un punto. Ustedes saben que aquí después por encima del punto crítico no sabemos en qué punto pasa a ser líquido a vapor, pero podemos garantizar que por acá vendrían algunas líneas líquidas. Llevaríamos este líquido hasta el punto de vapor, ¿sí? Sería vapor sobrecalentado. Lo llevaríamos luego a la expansión hasta el punto 3 y de la expansión vendríamos, aquí perderíamos todo el calor hasta el punto 4 que sería líquido saturado, podríamos bombearlo, ¿sí? Enviar a alta presión de nuevo a la caldera. Basándonos en esto fue que definimos el ciclo de vapor de Carnot. El ciclo de vapor, sí, de Carnot y es la base para nuestro ciclo, ¿sí? Entonces, los problemas que encontramos aquí se pueden resolver haciendo esto. Algunos de estos problemas pueden eliminarse al ejecutar el ciclo de Carnot de manera diferente. Este ciclo presenta otros problemas como la compresión isoentrópica y la presión extremadamente alta y la transferencia isotérmica de calor a presiones variables. Si ustedes ven, aquí tendríamos que ir, sea como sea, por encima del punto crítico. ¿Sí? Por temperatura, no importa, pero por presión, sí, porque tenemos que tener ahora un dispositivo que soporte esa presión. Las máximas calderas que se han podido con esto producir, déjenme aquí revisar aquí unos valores. Las máximas calderas que se tienen ahorita en términos de presión de funcionamiento, déjenme aquí, espérenme un segundo. No quiero ir a decir, uy, tengo compañeros aquí sin entrar a la clase.
Aquí 92. Listo. Bueno, eso era lo que quería ver. Bueno, si ustedes van a ver, miren, nosotros tenemos, nosotros tenemos, y aquí vamos a trabajar siempre sobre la presión de saturación. Nosotros tenemos sobre la presión crítica y la temperatura crítica. Nosotros para el agua tenemos una presión crítica de 22 bares, ¿sí? De 22 bares, no, de 22 megapascales, ¿sí? Son 22 megapascales. Esa es la presión crítica del agua, ¿sí? Agua, 22 megapascales. Y la temperatura, bueno, 647. La temperatura en este momento no es el análisis, ¿sí? Crítico por el que se pensó esa situación, pero sí la condición que nosotros tenemos calderas funcionando en el mundo en este momento, las que aguantan a modo industrial, no un calderín con una pequeña capacidad de vapor, no, una caldera industrial de alta capacidad que consiga alimentar energéticamente, sí, que consiga generar tanto vapor que ese vapor mueva una turbina y alimenta a todo un pueblo, tal vez como Piedecuesta, de grande. Las mayores son de 9,2 megapascales, equivalente a 92 bares. ¿Listo? Esto las comenzaron a usar en Brasil y llegaron a Brasil más o menos en el año, entre el año 2007 al año 2014 fueron implementadas en todas las destilerías de Brasil. En las de Estados Unidos fueron implementadas a nivel de cogeneración y generación de potencia a base de residuos del maíz, ¿sí? Porque esos países pues no tienen la misma cantidad de carbón que nosotros, ¿sí? No pueden explotar así como nosotros el carbón en todo un poco de regiones. Sí tienen, pero no a este nivel. Pues ellos queman esos residuos, pero si quemaran también a carbón no pasaría nada, van a producir también a 92 bares, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el agua, ¿sí? En el punto en que la caldera entrega la turbina, entrega 92 bares, o sea, yo me puedo expandir de 92, ¿sí? Hasta llegar, pero ¿qué pasa? Que Colombia hasta ahorita tiene esta capacidad. Colombia, las destiladoras de Colombia, que son las mayores cogeneradoras del país, llegó hasta el año 2015, no, realmente hasta el año 2018, que fue que yo hice el último, 2018, 2019, en el de 2019 hicimos un pequeño análisis, pero no se cambió nada. Ellos estaban con unas calderas de 64 bares, ¿sí? 6,4 megapascales, ¿sí? No teníamos más de eso. Y esto fue un punto antes generacional. Las primeras calderas que habían de gran capacidad era de 22 bares, o sea, de 2,2 megapascales, ¿sí? Hoy en día tenemos calderas de 6,4 aquí en Colombia, o sea, 74 bares. No son nada mal. Sí, lo que pasa pues es que en Colombia también los procesos de cogeneración son mucho menores. Nosotros tenemos solamente 13 destiladoras. En Brasil hay 400, entre 400 y 500. En Estados Unidos hay lo que quieran. Allá sí que procesan maíz. ¿Sí? El país se mueve, todas las azúcares del país se producen a base de maíz y toda el combustible etanol se produce a base de maíz. ¿Sí? Aquí en Colombia no, nosotros tenemos el azúcar producido pues por las destiladoras mismas y la producción el destilado que producimos aquí de etanol para carros es absurdamente nada. A punto que compramos el etanol a otros países porque nosotros no tenemos la capacidad ni de producir a precio competitivo ni de capacidad de cantidad. ¿Listo? Bueno. Entonces, como ven, tenemos un límite metalúrgico. ¿Qué pasa eso? Venga, estamos diciendo que por esa caldera, por esos tubos, por esa carcasa, por toda esa estructura, vamos a tener aquí tendríamos que estar por encima de 22 megapascales
¿sí? 22 megapascales es el punto crítico. Nosotros nunca vamos a llegar allá, ¿sí? Si lo máximo que teníamos en Colombia es 6,4 y en el mundo son 9,2. No tenemos cómo. ¿Y es por qué? Porque pues, no tenemos materiales que podamos fabricar de manera económica, de manera que podamos moldear como queramos y que soporten esa presión. ¿Listo? Ok. Entonces, esos intercambiadores, el intercambiador del evaporador, lo teníamos que modificar. Él tiene que trabajar a una presión moderada. Ustedes van a ver que tal vez yo les ponga en un parcial, sí, una caldera de 11 megapascales. Ustedes van a creer que eso es real, pero normalmente son calderas pequeñas, calderas por ahí especiales para un proceso, pero ya calderas para quemar industrialmente, no, no. Y para manejar megatemperaturas, ya tengo vapor que está saliendo a 700, 800 grados, no, eso no lo van a ver en la industria. No tenemos esa capacidad de construcción, de fabricación. Todo tiene un límite metalúrgico. En el papel todo se vale, pero en la realidad los materiales dicen, no, venga, hasta aquí porque yo me deformo, ¿sí? Bueno, este es el tipo, aquí, bueno, si nosotros venimos y nos apoyamos en Carnot, que tenemos que tener, pues, un sistema adaptado, nosotros lo creamos. Vinimos y dijimos, bueno, vamos a adaptar nuestro sistema basándonos en Carnot, en el cual tenemos que tener un proceso de evaporación, un proceso de expansión, un proceso de un proceso de condensación y un proceso en el cual comprimimos la sustancia. ¿Listo? ¿Podemos replicar ese tipo de esos 4 eventos? Es la pregunta en este momento. Sí, claro. Y dentro del domo, pudiendo adaptar nuestra condición. ¿Sí? Permítame un segundo. Permítame solo un segundo aquí. Bueno, vamos aquí. Entonces, el ciclo se adaptó y ahora ya no se llama el ciclo de Carnot. Vino y se adaptó a lo que llamamos el ciclo Rankine ideal. Primero vamos a ver el ideal y luego vamos a ver el real. ¿Cuál es la diferencia entre el ideal y el real? La diferencia es que la turbina la estamos analizando como si fuera una turbina que no tiene pérdidas. Y entre todo esto, los 4 dispositivos importantes de un sistema de potencia, donde hay más pérdidas es aquí, sí, realmente pérdidas que no queremos que ocurran, y aquí. Pero las de aquí son inevitables, porque es una reacción química. La reacción química ocurre y yo tengo controles de cómo hacer la reacción química, pero la energía que ella me libera es esa y no más. No puedo obligar a esa reacción o esa sustancia que tenga más energía. ¿Cómo? Si es metano, es la energía que tiene el metano. Y si es carbón bituminoso del Valle del Cauca, es esa energía que se le midió cuando se le hicieron las pruebas a ese carbón. ¿Sí? Porque dependiendo de la humedad que él tenga, de la ceniza que él tenga, pues va a ser menor el poder calorífico. ¿Sí? Igual, ¿no? Que es carbón de la Guajira. Tengo que saber, y eso no lo puedo, no tengo yo el control sobre eso. ¿Sobre qué yo tengo control? Sobre la turbina, sí, aquí sí tengo control. Y aquí en la caldera, ¿en dónde? En el intercambiador. Yo puedo ver qué pasa con el intercambiador, o sea, con el evaporador mismo, donde se intercambia el calor que lleva los gases de combustión o que se generó en toda la reacción con respecto a el calor que tiene o que absorbe el agua. ¿Listo? Entonces,
el, 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 el ciclo se modifica. Tenemos entonces que nosotros vamos a entrar, bueno, vamos a decir que entramos en 1. En 1 vamos a entrar a baja presión y líquido. ¿Sí? ¿Por qué vamos a entrar en líquido? Porque él ya pasó por el condensador garantizando que esto va a ser líquido. Normalmente se garantiza así. Si esto fuera una sustancia donde no pudiéramos garantizar, tendríamos que colocar una trampa. Una trampa y solo dejar aquí entrar líquido y lo que viniera aquí en forma gaseosa, ¿sí? Tal vez en burbujas o algo, romperlas antes de que llegara acá. ¿Sí? Y evitar y buscar la salida de ese gas, claro está. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros venimos aquí y entraríamos a una presión, ¿sí? Que realmente va a ser la presión, bueno, aquí seríamos la presión 1, sería igual a la presión 4, ¿sí? Porque aquí no hay nada que presurice mi condición. Pero entre 1 y 2 sí se va a elevar la presión hasta la presión de operación o hasta la presión de trabajo, ¿sí? Hasta la presión de trabajo en la turbina, ¿sí? Que es donde vamos a llevar ese calor, esa agua, pero esa agua aquí está en una calidad que la vamos a suponer mínimo una calidad de 0. Entonces, si ustedes ven aquí la gráfica, ustedes ven que estamos entrando mínimo en ese punto, mínimo en la línea de líquido saturado, ¿listo? Si estamos aquí en ese punto, pues nosotros lo podemos bombear el líquido sin ningún problema para, sí, para la bomba. O sea, la bomba en ningún momento va a sufrir. Ese transporte. Aquí vamos a tener el trabajo, el consumo energético al final va a depender de la bomba con respecto a la turbina. Muchas veces el trabajo que genere la bomba es tan pequeño, lo consumido aquí por la bomba es tan pequeño con respecto a lo entregado por la turbina que este valor es despreciable. A no ser que nos lo digan, no lo tenemos en cuenta. De resto suponemos una bomba despreciable, consigue elevar la presión, pero consumo muy pequeño. ¿Por qué? Porque si aquí voy a entregar 80 megavatios y aquí consumo, no sé, 5 kilovatios, la comparación es, ¿sí? Es sin sentido. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer luego el trabajo neto, ¿sí? Y voy a decir 80 megavatios, ¿sí? Menos 5 kilovatios, no tiene sentido eso, ¿sí? Los niveles, los valores, las grandezas hacen que esto sea obvio. Pero no quiere decir que no se vaya a preguntar o usted no lo necesite saber, ¿sí? Bueno, y ahí vamos de 2 a 3, ¿sí? En ese punto en que tenemos que ir de 1 a 2 y elevar la presión con la que vamos a trabajar. Si ustedes ven, aquí ya caímos. Recuerdan que cuando nosotros estamos aquí en la línea de saturación, de líquido saturado, las isóbaras son muy juntas y su caída es muy pronunciada. En cambio, cuando están en vapor sobrecalentado no tienen ese comportamiento. Bueno, entonces, movernos de P1 hasta P4 realmente es es una pequeña distancia aquí dentro del domo, dentro de nuestra gráfica del domo, pero nosotros conseguimos elevar la presión muchísimo. Ustedes saben que elevar la presión aquí realmente, comprimir una sustancia incompresible, cuesta mucho energéticamente. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aumentar la velocidad. Las bombas impulsan el fluido, por eso allá vulgarmente llamamos al impeller el impulsor, ¿sí? Entonces él impulsa el fluido y lo hacemos pasar por un área definida. Entonces ahí podemos tener una condición de flujo volumétrico por un área definida bajo una fuerza, pues vamos a tener una presión, ¿sí? Y no es que le estemos comprimiendo el líquido, lo que estamos es aumentándole la velocidad. Cuando hacemos que él pase por un área definida, lo convertimos, o sea, podemos saber a qué presión va. Entonces esa relación la manejamos en las bombas. Y podemos llegar a una presión mayor, a la presión 2. Y en la presión 2 es que vamos a entrar a la caldera, ¿sí? La caldera entramos en 2, pero en 2 estamos en líquido comprimido, garantizando que esa caldera
entra como líquido aquí. Vamos de líquido comprimido hasta vapor. ¿Qué podemos hacer aquí? Antes de entrar en la caldera, puedo conseguir un calor remanente de aquí, ¿no? Este calor que se está entregando aquí remanente, lo puedo ganar y poder entrar aquí con el agua un poquito más calientica. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar tener que elevarle si yo estoy aquí a 20 grados, ¿sí? Y aquí voy a salir a 400 grados, pues aquí me evité el combustible de subir de 20, o sea, aquí tengo que de 20 a 400, pero si yo aquí hago un calentamiento con un calor que estoy perdiendo y entro aquí a 60 grados y aún, sí, o sea, entro ya aquí a la caldera como tal, 60 grados porque recalenté aquí. Venga, de 20 a 60 grados hay 40 grados y esos 40 grados, ese delta de temperatura es aportado por quema de combustible. Entonces yo puedo ahorrar combustible si aprovecho este calor remanente. ¿Listo? Bueno, pero por ahora vamos a suponer que estamos en el ciclo básico. En el ciclo básico, Oye, pena, entramos. ¿Sí? ¿podría Lo aceptar a un escucho. compañero que se le cayó el internet? Uy, sí, claro. Gracias. Disculpen. Como esta pantalla me sale en la pantalla auxiliar en la del lado derecho, pues lo estoy viendo así, no lo alcanzo a ver, pero gracias por el aviso. Bueno, entonces, aquí tenemos que, ¿a base de qué? De entalpía de vaporización, de HFG, convertimos mi sustancia de HF a HG o a más. Esto por lo menos, como les decía, por lo menos tiene que llegar aquí. Por lo menos esto tiene que llegar por lo menos aquí. ¿Sí? Así yo por lo menos puedo usar un expansor que sea de vapor y de agua y bajar aquí, por lo menos. Pero nosotros elevamos aquí hasta mucho más, tenemos mucho más calor, ¿sí? Tenemos mucha energía aquí química para poder gastar. Entonces, por la misma isóbara nos seguimos desplazando, sino por la misma isóbara nos seguimos desplazando hasta el punto donde nosotros tengamos la caldera diseñada. Sí, todo tiene un límite metalúrgico. Yo no puedo decir, los gases de combustión tienen una temperatura de llama diabática de 2000 grados. Bueno, 2000 grados, ¿por qué no calentamos vapor a 2000 grados? No, no se puede. Aquí la caldera tampoco tiene esa capacidad. Sí, a 2000 grados los tubos se tuercen. Sí, a 2000 grados usted va a tener el casco, puede que colapse. Sí, entonces usted no puede manejar. Y ahora, sale a 2000 grados, a 1500 grados y va a entrar a la turbina. No. La turbina las alas de la turbina son pequeñas hélices, son pequeñas láminas que son calibradas y son hechas muy delicadamente. ¿Sí? Como para que venga una cosa de esas y prácticamente la va a torcer o va a fundirla a un punto en el que va a quedar muy mal la turbina. Entonces tenemos que tener un flujo, un calor también dentro del límite metalúrgico. ¿Sí? Ya hablamos de la presión, ahora es la temperatura. Entonces nosotros entramos en una temperatura de operación. Además, yo caliento lo necesario. ¿Para qué caliento más? ¿Para perder combustible? No. Si yo sé que a 400 grados consigo mi función objetivo, que es para lo que yo diseñé la planta, ¿para qué voy a calentar a 450 o 500? ¿Para qué? No tiene sentido. Si yo caliento y presurizo hasta donde yo tenga diseñado mi planta para la capacidad que yo necesite. ¿Listo? Bueno. Y ahora, expando. Yo me puedo expandir en la turbina de dos maneras. De manera ideal que vengo y no generaría esta turbina, no está fluyendo calor con el medio y aquí su generación de entropía de volumen de control sería cero, no tenemos entropía generada. Entonces, aquí es una turbina ideal. Si es una turbina ideal, el bajaría sin variación de entropía. ¿Listo? En un diagrama TS. Pero vamos a ver en la siguiente diapositiva más adelante que realmente esto no ocurre. ¿Por qué va a ocurrir eso? Sí, si el mundo es real y el mundo tiene pérdidas y aquí por dentro pues hay arrastre
hay fenómeno de fricción entre el material y la sustancia. El mismo material va a ganar una cantidad de energía sin necesidad de liberarla inmediatamente. Él va a ganar una cantidad de energía que no va a fluir, no tiene por qué fluir. Él tiene también, cada material tiene una capacidad de almacenamiento mínima, ¿sí? Entonces vamos a perder energía aquí simplemente por existir, ¿sí? Porque ocurre el fenómeno. Entonces realmente esas eficiencias, eso se pierde, eso son condiciones de pérdida y vamos a tener un comportamiento, ¿sí? En el que sí vamos a generar una variación de entropía, ¿sí? Con respecto al proceso idealizado y al proceso real. Entonces vamos a tener una variación aquí de entropía, así como, voy a decirlo, pues para el proceso de refrigeración, en el proceso en que comprimíamos, nosotros subíamos en la compresión, ¿sí? Y este era el compresor, ¿sí? Nosotros realmente subíamos así, donde teníamos una variación de entropías, pero bueno, no alcanzamos a ver eso. ¿Qué puede hacer? Vamos a imaginarlo aquí, lo explicamos aquí. ¿Ok? Pero entonces ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso. Vamos a suponer que aquí caemos con una turbina idealizada, una turbina que no tiene pérdidas de ningún tipo y ¡pum! Caemos. Por lo menos, lo esperado es por lo menos caer aquí, en la línea de líquido de vapor saturado, ¿sí? No quiere decir que podamos caer por dentro y genere un problema. El problema es, si vamos a caer por fuera, pues vamos a perder energía ¿sí? Porque caemos en un punto aún de vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a perder oportunidad de expansión, de energía, ¿sí? Entonces, lo ideal es que caer en lo mínimo, en en la línea de vapor saturado. ¿Listo? Ahí sería lo mejor que él saliera de aquí como vapor saturado y en cuanto entrara aquí, comenzara ya a perder energía y a volverse líquido. ¿Listo? Bueno, y ahí es donde, y luego en el condensador tenemos que perder toda nuestra energía lo máximo posible. Esto ocurre rara vez al ambiente, al aire directo, y normalmente tenemos una corriente que va a una torre de enfriamiento o tenemos aquí un sistema directo de captación. Entonces tenemos un permiso de captación en un lago y tenemos también el derecho y el deber, también con los derechos viene de, así como tenemos el derecho de extraer el agua, tenemos el deber de devolverla y de devolverla en las mismas condiciones en que la extrajimos. ¿Sí? Que eso es lo muy difícil, porque la humanidad tiene una huella. Nosotros dejamos una huella en todo, entonces tenemos que evitar que el agua entre al sistema generando DQO, ¿sí? Que es depresión química del oxígeno, o depresión mecánica del oxígeno, o eutrofización del agua, o cualquier otra impacto, o cualquier otra categoría de impacto ambiental al agua, ¿vale? Bueno, nosotros ya tenemos entonces que cada dispositivo tiene sus entradas y sus salidas y en las cuales nosotros podemos calcular esa condición. Nosotros sabemos que la condición para una bomba es la variación con respecto a la presión de entrada y a la salida. Tenemos que también la bomba la podemos calcular en torno a la entalpía de entrada y salida. Vamos a tener la relación para pues el análisis de energía ante la primera ley, que realmente lo tenemos aquí, pero nosotros vamos a tener que contabilizar el trabajo neto entre la bomba y la turbina. Como ya lo dijimos, la bomba normalmente se puede obviar. Y el calor de entrada y salida realmente es el trabajo entre la caldera y el condensador. Realmente ese valor no nos tiene por qué importar mucho. Sí, nosotros, esta relación no es porque nos interese, ¿sí? Realmente no, nos interesa cuál es la entrada y cuál es la salida por separado, sí. ¿Ok? Bueno. Creo que ya se dijo todo. Bueno, aquí tenemos la eficiencia térmica, ¿sí? Del ciclo en el cual yo entrego un trabajo neto por la turbina, pero tendría que saber cuál es la entrada de calor, ¿sí? Y esta no va a ser la eficiencia, esta es la eficiencia máxima energética, ¿sí?
energética, pero no va a ser la última. Yo necesito luego comparar esa eficiencia energética con la oportunidad máxima de hacer trabajo, que es diferente a lo que matemáticamente puedo obtener como trabajo teóricamente. Pero hay un término que dice, lo máximo que yo puedo obtener como trabajo útil, ¿cuál es? Es la exergía. Y esto pues se espera ver en sistemas térmicos. Ahí ustedes van a ver, pues si la ven conmigo, ¿no? Van a ver pues el análisis de criterios de diseño, ¿sí? Económico y el análisis termoeconómico. El análisis de ingeniería económica y el análisis termoeconómico, que es en torno a las pérdidas energéticas. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre un sistema real. Cuando nosotros tenemos unas condiciones reales, pues nosotros vamos a tener que, ¿qué va a funcionar real? Ya nosotros tenemos, bueno, volvamos aquí para poder organizar las ideas. Voy a borrar aquí un poco de cosas. ¿Cuánto tiempo me queda? Apenas para avanzar un buen pedacito. Mire, si ustedes ven, desde el punto 2 al punto 3, que representa toda mi caldera, miren la variación de entropía tan increíble. ¿Sí? Porque esto, por nada del mundo, jamás va a ser reversible. Esto tiene solamente en el proceso de la combustión ya es irreversible. O ustedes pueden quemar gasolina y luego decirle a los gases de combustión que los atraparon tal vez. Bueno, vamos a también a retirar calor y ustedes se vuelven gasolina. No, eso no va a ser así, no ocurre, es un proceso totalmente irreversible. Entonces, la variación de entropía en ese proceso es altísimo, la pérdida de energía en ese proceso es altísimo. Y por ende, la pérdida de la capacidad de generar trabajo útil es muchísima, ¿sí? Listo. Ahora, en el condensador, miren, nosotros tenemos una pérdida de este tamaño, que es, ¿sí? Podemos decir que en este caso empataría igual en términos de pérdidas exergéticas, ¿sí? Porque suponemos que el 1 y 2 son líneas verticales y el 3 y 4, ¿sí? Son líneas verticales, pero es altísimo. Tengo que teóricamente eliminar un montonón de calor. No todo el calor, pero sí un montonón de calor. Aquí entró mucho más calor, sí, que aquí. Aquí el recorrido fue mayor, el proceso tuvo una entrada mayor de calor. Lógico, este calor de más que entró es el que tengo que entregar de trabajo, porque si entrara las mismas cantidades, pues yo no tendría que entregar de trabajo, ¿ok? Bueno, pero si ustedes ven, suponemos que esto es ideal y suponemos que esto es ideal. ¿Por qué? No tenemos variación en la entropía, entonces no tenemos entropía generada, ¿sí? No tenemos nada. Entonces es un sistema ideal y ideal, pero en la realidad no es así. La realidad nada es ideal. En la realidad todo hay pérdidas y en todo generamos entropía porque siempre dejamos una huella cuando nos desplazamos, nos movemos. Entonces, nosotros vamos a decir que entre el punto 1 y el punto 2 realmente hay una variación grande. ¿De qué? De entropía. Nuestro funcionamiento no es totalmente real con una entropía, variación de entropía cero, no. Aquí vamos a tener una variación de unas irregularidades, pero es que en la bomba son tan pequeñas y como casi nunca la tomamos en cuenta porque todos los aportes que la bomba hace, pues no son tan impactantes con respecto a lo que ocurre en la turbina. ¿Listo? Entonces, aquí sí vamos a tener muy pequeña variación, ¿sí? Entre lo que es el S2 y lo que es la S2', ¿sí? Aquí vamos a tener unas pequeñas pérdidas, ¿listo? Ahora, si vamos a comparar lo que ocurre en el ciclo ideal y el ciclo real en el intercambiador de calor, tampoco es que me afane porque yo ya estoy tomando aquí
las variaciones extremas de de la entropía, ¿sí? Entonces, si yo estoy tomando esas variaciones extremas, puedo suponer que este se sigue desplazando igual hasta el punto 3, ¿sí? Pero realmente esta irreversibilidad yo la puedo asumir. En vez de ser hasta aquí al punto 4, ella vendría así, ¿sí? Tendría un comportamiento así en el que me cobraría una irreversibilidad que están en la turbina. Estas irreversibilidades normalmente son mucho mayores a esta. Mucho, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en este momento ahora sí tenemos un sistema real en el que vamos a contar las irreversibilidades de la bomba y las irreversibilidades de la turbina. ¿Listo? Si es ahora, bueno, sigamos aquí. Si ven que un compresor como una bomba tiene este tipo de comportamiento en un ciclo de refrigeración, porque podemos acoplar esto a un sistema Rankine, ¿sí? Va a tener ese mismo comportamiento, pero entonces yo lo podría bombear o aquí podría tomar ese sistema ahí, expandirlo o con una válvula. No, podríamos comprimirlo con un compresor y de la expansión luego la miramos, pero con un compresor o con una bomba, dependiendo. El compresor tendría que ser un compresor. No podríamos. Tendría que ser una bomba. Entonces me saldría ese tipo de circuito de montaje son. Bueno, hablemos aquí del que así cuando lleguemos al opinario hablamos de esto. Entonces aquí tendríamos irreversibilidades e irreversibilidades. Tendríamos que tenerlas en cuenta. Por eso hay que tener en cuenta ahora la eficiencia isentrópica de los dispositivos. Entonces, cuando hablábamos aquí de la eficiencia, era la eficiencia del ciclo, la eficiencia de entrega del ciclo, ¿sí? En el cual yo tengo una energía acumulada aquí de entrega y aquí una energía que estoy ya entregando, pero a mi sistema externo, a los alrededores, a donde yo quiera. Y aquí está es un calor que está entrando y que se está entregando a mi fluido de trabajo. ¿Listo? Bueno, pero aquí la eficiencia ahora ya depende de qué? De los dos sistemas que están trabajando con irreversibilidades, que están trabajando en la realidad. Entonces, la bomba, vamos a tener que tener en cuenta el valor isentrópico con respecto a la variación del valor real. Y igual en la turbina vamos a tener el valor isentrópico, ¿sí? En el cual no se tiene variación de la entropía y el valor en el que sí se tiene variación de la entropía. Y así, podemos tener la eficiencia real ahora de nuestro equipo. Ahora nosotros vendríamos y lo compararíamos con lo producido, ¿sí? Con el trabajo que produce la turbina. Si yo tengo el trabajo que produce la turbina y tengo la eficiencia, ¿sí? O tengo esto y tengo el H1, ¿sí? Que tengo la entalpía de entrada a la bomba, ¿sí? Y tengo la entalpía de salida de la bomba, pero a modo isentrópico, mejor. Yo necesito encontrar el modo real, pues puedo encontrarlo siempre y cuando yo sepa qué eficiencia va a trabajar la bomba. En la industria nosotros sabemos a qué eficiencias trabajan las bombas y las turbinas. Esto hace parte del proceso de fabricación. Entonces a nosotros nos van a decir que esta bomba si trabaja bajo tales condiciones, ella va a tener una eficiencia de tanto. Normalmente las bombas son muy eficientes, ¿sí? Las turbinas también. Esto, si nosotros vamos a decir que la bomba nunca va a tener una eficiencia de menos del 70-80%, más 80% está bien. Y las turbinas nunca van a tener una eficiencia de menos del 60%, si no estamos críticos. Y también hablar que va a tener una eficiencia de más del 85% también es ser muy optimista, ¿sí? Entonces, ustedes van a entrar y si ustedes van a diseñar un sistema de potencia, ustedes van a decir, bueno, el sistema de potencia, voy a buscar tipos de turbinas. Ustedes van a encontrar que las turbinas van a tener unas potencias de tanto a tanto y esas potencias van a tener
una entrega bajo una eficiencia de tanto. Normalmente se busca una eficiencia baja, pero no crítica. Entonces, normalmente diseñar con 65% no está mal. ¿Sí? Bueno, llegamos a nuestro primer ejercicio, pero antes de hacer ejercicios de esto, ¿esto qué es otro ejercicio? O sea, este no tiene reversibilidades y este sí, no podemos perder así el tiempo, vamos a hacerlos ya completos, ¿sí? Bueno, continuemos y hacemos ejercicios la otra semana. Mi idea es hoy avanzar en todo lo que se pueda del ciclo ranking en términos teóricos para que ustedes se den un tiempo, una hora, hora y media. Realmente no lleva más de eso. O sea, este tema en la CENGEL, hasta donde vamos, tal vez ustedes ya se hubieran demorado en leer ese tema una hora, ¿sí? Lo que queda equivale a otra hora. Si ustedes lo leen 2 veces, son 4 horas de lectura, ¿sí? Ustedes van a tener toda la teoría completa. No van a ver que no es complejo de entender. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, nosotros vemos, antes del ejercicio, hacemos en la próxima clase, nos dedicamos solo a ejercicios. Solo voy a hacer ejercicios. Entonces, mire, nosotros tenemos esto. Este es nuestro sistema base. Pero entonces, ¿nosotros cómo podemos mejorar las condiciones desde el punto de vista simple? Aquí no estamos empezando a decir que vamos a optimizar, entonces vamos a venir a hacer estos cambios. No. ¿Qué pasa si nosotros aquí en el condensador, ¿sí? Tenemos un aumento o una disminución? ¿En qué? En este tamaño. Ustedes saben que entre más yo me mueva, puedo tener una expansión, ¿sí? Del área. Vea que todo esto, desde aquí hasta aquí, es que yo puedo eliminar calor. Si yo lo tengo de aquí hasta aquí, pues voy a tener una parte que corresponde a las irreversibilidades de la turbina. Voy a tener una parte que es posible que la turbina, pues no sea, no hay turbina totalmente aislada. Hay que compartir con el medio ambiente algo, ¿sí? Bueno, vamos a que comentar eso que veníamos comentando. Dice, ¿cómo incrementar la eficiencia del ciclo Rankine? ¿Sí? Entonces, aquí primero me dicen, la idea básica detrás de todas las modificaciones para incrementar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es que incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo en la caldera. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si yo incremento la temperatura bajo la misma tasa de consumo, pues estoy teniendo una energía de mejor calidad para entregar al vapor, ¿sí? Y voy a tener menos pérdidas de energía en ese intercambiador. ¿Listo? Y transfiere el fluido del trabajo en la caldera. Y disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. Si yo tengo aquí una temperatura, digamos, de salida de 100 grados, ¿sí? Y yo estoy en el medio ambiente, pero mi medio ambiente es Barranca, en el centro, en el lugar más caliente, a 40 grados. Pues voy a tener un delta de 60 grados para intercambiar. Pero si yo no tengo esto, sino lo tengo en una región más cómoda, donde hay un flujo de aire mayor, y yo puedo decir que mi temperatura aparente o mi temperatura, si la que registro va a ser de 25 grados, pues voy a tener una mejor condición, ¿sí? Voy a tener un delta mayor, entonces entre esto sea mayor, o sea, este con respecto a este, voy a poder entregar más energía. ¿Listo? Voy a poder deshacerme de esa energía más rápido. Entonces, dicen, ¿qué podemos para nosotros incrementar la eficiencia del ciclo Rankine? Nosotros podemos tener una reducción de la presión en el condensador. Entonces, mi condensador, aquí, el condensador que está aquí va a trabajar, ¿sí? Si nosotros lo vamos a obligar a que trabaje a un punto menor de presión, o sea, tenemos que aquí expandir aún mucho más, ¿sí? Si yo aquí entraba a 8 megapascales
¿sí? A 80 bares, a 80, sí, a 80 bares. Y salí aquí a 2 bares, ¿sí? Salí aquí a 2 bares. Pues realmente ahorita yo digo, bueno, si yo consigo salir a un bar y ahí sí condensar, ¿no es mejor para mí? Vamos a mirar si eso es mejor, ¿sí? Perder un bar en el camino. Si yo consigo hacer eso, entonces yo estoy aquí. Estoy en la salida de la turbina. La salida de la turbina va a estar, digo, estoy en la entrada de la turbina. Esta es la entrada de la turbina que es P3, ¿listo? Que es la misma de P2. Y yo descargo. Si yo descargo a P2, ¿sí? Puedo tener esta cantidad, ¿sí? De trabajo producida. Pero si yo ahora digo no, yo puedo poner, digamos, una turbina más pequeñita y ayudo a expandir otro poquito, ¿sí? Que es lo que yo dije, cuando ponen varias turbinas seguidas, yo puedo expandir otro poco. Tal vez esa turbina grandota ya no tenga la capacidad de expandir más y eso fue todo lo que hizo. Pero ¿qué pasa si yo pongo una pequeña turbina que sí consiga mover y expandirse? Caer de una presión de 4 bares a un bar, que es la presión, digamos, que suponemos de equilibrio, ¿sí? Entonces, esta va a ser una presión, ¿sí? 2 intermedia, que es alta, pero yo quiero llegar realmente a una presión 1. Este pedacito de más que yo pude expandir con esa, digamos, turbina extra o con la adaptación que le haya hecho a la grande, es trabajo de más. Esto es un trabajo, ¿sí? Que se hizo de más. Entonces, mi trabajo neto va a ser, llamemos a este, un trabajo, vamos a ponerle nombre más bacán. Aquí vamos a decir trabajo, o no, mejor lo voy a escribir por aquí. Trabajo 3, 4, y este va a ser el trabajo 4, 4 prima, ¿sí? Que también va a ser entregado. ¿Listo? Pero entonces nosotros vamos a tener un costo de más, porque si yo aquí caí a P4, a P4 prima, este va a ser P2, que va a ser igual a P4, ¿sí? Y yo voy a tener aquí P4, que va a ser igual a P1. Pero yo tengo que ahora subir de 1 prima, digo de 1 prima, de 1 prima a 2 prima, yo lo tengo que subir, ¿sí? Ahora, antes yo venía de 1 a 2, ahora tengo que subir de 1 a 2 prima. Pero lo habíamos dicho, aquí el gasto energético aquí con respecto al de aquí es muy poco. Entonces, yo prefiero gastar aquí en la bomba un poquito, pero producir más trabajo, ¿sí? Porque es que esto no me va a valer mucho, mientras que este sí yo lo voy a cobrar a mucho o lo voy a aprovechar mucho más. ¿Listo? Bueno, entonces por eso es que este pedacito de más es el que registra de trabajo. Ahí dice incremento en el trabajo neto. ¿Listo? El agua existe como un vapor húmedo en el condensador a la temperatura de saturación correspondiente a la presión dentro del condensador. Por consiguiente, la reducción de la presión de operación del condensador reduce automáticamente la temperatura del vapor y por lo tanto la temperatura a la cual el calor es rechazado. Hay un límite inferior a utilizar para la presión del condensador, límite que no puede ser menor a la presión de saturación correspondiente a la temperatura del medio de enfriamiento. Entonces, esto, como lo acabamos de ver, lo puedo hacer expandiendo o como lo acabamos de leer, lo puedo hacer con un condensador que consiga bajar más pues mi temperatura y eso de verdad no depende del condensador. De verdad depende del medio. Si el medio, entre el medio, digamos, voy a dibujar el medio a ver. Si el medio es aquí, una corriente de agua a la que va a recibir ese calor. Y este es mi intercambiador que viene. Listo. Este intercambiador le va a entregar calor y esto es ciclo. Esto es el ciclo y esto es extracción, ¿sí? De calor.
esto se lleva el calor por medio de agua. El agua, si el agua entra a 15 grados, que estamos extrayéndola de un río por allá, o de una torre, de la torre de enfriamiento y consigue entregármela a 15 grados, pues aquí vengo y si yo tengo 15 grados y esto tiene un delta, ¿sí? Un delta de temperatura, el delta de temperatura mínimo que debe haber aquí es de 10 grados. Realmente es de 10 a 12, 13 grados, ¿sí? Pongamos 12 grados, que es lo que yo siempre calculo. Es de 10 a 12 grados. Si no existe ese delta de temperatura entre la temperatura del ciclo que está saliendo aquí por el condensador y la de el medio que se va a robar ese calor, no vamos a tener un muy buen funcionamiento. Realmente no vamos a tener cómo extraer ese calor a la fuerza. Esto va a ser muy grande y me va a costar un montón de plata ese evaporador, ese condensador, ¿sí? Y si hay todo el kit, va a ser muy costoso, ¿sí? Si yo tengo una diferencia mayor, pues va a ser mucho más fácil porque tengo un delta de temperatura, ¿sí? Y si estos dos están muy cerca, simplemente no se puede hacer, ¿sí? Entonces, eso depende mucho de esa condición. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es expandir lo más que pueda, expandir hasta lo máximo para poder entrar en el condensador, lo más baja presión que yo pudiera. Y en el condensador tengo que tratar de bajar la temperatura lo más que yo pueda, lo más que yo pueda. Si yo consigo bajar la temperatura a lo crítico, pues voy a tener mucho más trabajo, voy a tener un aporte mayor. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sobrecalentamiento de vapor a altísimas temperaturas? Esto solo es posible, ¿sí? Si la temperatura crítica de operación de mi sistema o el límite metalúrgico con el que hicimos la turbina, ¿sí? No va a fallar, ¿sí? Porque realmente yo aquí en la caldera puedo mantenerme a la presión 2, ¿sí? A esta misma presión puedo mantenerme y aquí. Pero esto equivale a decir que yo tengo aquí 800 grados, no ha pasado nada. Ah, pero yo quiero seguir incluyendo combustible y quemando ahí y voy a llevarlo a 3'. Esto es 1300 grados. Resulta que ya esto, la turbina, tenía un límite de 950. De ahí para allá no garantizan el buen funcionamiento. ¿Para qué voy a llegar allá? Yo llego hasta lo más cerca que pueda en el límite metalúrgico, ¿sí? Y de allá para allá no puedo, ¿sí? Entonces yo podría aumentar de 3 a 3' si es que subo de 800 a 900 grados. O sea, a 900 grados, claro, aquí voy a tener una mayor condición de temperatura. Entonces, en este caso, yo ya no estoy entrando aquí, sino estoy cayendo cada vez más corrido hacia la derecha. Si yo estuviera acá y cayera aquí, realmente perdería energía. Podría yo seguir cayendo hasta más abajo y hacer más trabajo. ¿Sí lo notan? Digamos que yo no subía a 3', sino a 3, 2'. Vendría aquí, ¿sí? ¿Cuánto trabajo hice de más? Aquí yo iría un trabajito de más. ¿Sí lo ven? Esto es trabajo y esto es trabajo. Pero si yo hiciera esto más, si calentara mucho más, pues tendría este trabajo y este trabajo de más. ¿Listo? Más este trabajo del medio. ¿Sí? Entonces, entre yo más caliente, también más voy a tener que refrigerar. ¿Listo? También tengo que eliminar más calor. ¿Sí? Si antes tenía que eliminar esta cantidad, ahora tengo que eliminar esta total. ¿Sí? Y obvio tengo que gastar un poquito más en energía. Pero esto no me cuesta mucho. Esto lo pago una vez solamente con el tamaño del condensador. Y esto lo voy a cobrar todos los días mientras trabaje. ¿Listo? Entonces, es favorable tener un sobrecalentamiento que no supere el límite metalúrgico del sistema. ¿Listo?
La temperatura promedio a la que el calor es transferido hacia el vapor puede ser incrementada sin aumentar la presión de la caldera gracias al sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. El sobrecalentamiento del vapor a temperaturas más altas tiene otro efecto muy conveniente, disminuye el contenido de humedad del vapor a la salida de la turbina. Sin embargo, la temperatura a la que el vapor se sobrecalienta está limitada debido a condiciones metalúrgicas. En la actualidad, la temperatura de vapor más alta permitida en la entrada de la turbina es de aproximadamente 620 grados. No, realmente esto es en la actualidad de los 90, que fue cuando se escribieron estos libros. En la actualidad de hoy en día podemos llegar a 800 grados sin ningún problema. Y es más, podemos llegar hasta condiciones, no, realmente no. Si vamos a trabajar, muestra a ver, si vamos a trabajar, bueno, pero eso en calderas especiales. Realmente en calderas de alta capacidad llegar a 700 es mucho. Porque si yo comparo, y es muchísimo, muchísimo, 700 es muchísimo, porque ni siquiera llegamos a trabajar a 620 grados. Las calderas destiladoras, que son enormes, queman bagazo en forma, son las que más queman biomasa. Esas trabajan a 480, 560 grados, ¿sí? Es bueno. Incremento de la presión de la caldera. Bueno, vamos aquí a hablar rapidito. ¿Me queda alguna otra? No, ya. Aquí ya son dispositivos, el recalentamiento, como el ejercicio y aquí los dispositivos. Vamos a dejar este tema, este punto listo, hablado y ya. El incremento de la presión en la caldera. El incremento de la presión de la caldera es aquí en la bomba. Es excelente ese proceso. Pero igual solo podemos incrementar la presión hasta el límite que soporta la caldera, los tubos y toda la estructura, ¿sí? Que tenemos. Porque la bomba, hay tener una bomba que me dé esa capacidad y ya. Pero la bomba realmente la existe y la bomba no es cara y la bomba no me consigue mucho, no me consume mucho. Entonces yo sí puedo aumentar una presión, ¿sí? Hasta un punto máximo, ¿sí? Puedo aumentar la presión, un punto mayor, digamos, y esa presión, pues, si yo vengo aquí en este tipo de ciclo, ¿sí? Y ustedes ven, nosotros vamos a tener un aumento grande del trabajo, porque si fuera en estas condiciones, yo vendría aquí y tendría que sobrecalentar, ¿sí? Esto tendría que a base de sobrecalentar, ¿sí? Y voy sobrecalentando, consumo combustible, ¿sí? Si yo vengo por esta, voy a dibujarla, si vengo por esta, todo para yo poder llegar a T máximo es a base de ¿qué? De entrada de calor, de entrada de combustible, de gas, de quemar y quemar en la caldera. Pero yo para qué quiero hacer eso si yo puedo llegar aquí sin tanto combustible y evitándome esto, ¿sí? Aquí esto es entrada de combustible para yo poder llegar ahí. Si yo gasto energía eléctrica, ¿sí? Que es con lo que funciona mi bomba eleva el sistema hasta la presión alta y pues para llegar a la misma temperatura dentro de esta misma presión no necesito gastar tanto combustible, ¿sí? Y voy a expandir a hacer voy a hacer la misma expansión, ¿listo? Y ya voy a estar en una isobara mayor. Ahora, si yo quisiera gastar el mismo combustible que gasté aquí, pues yo voy a poder llegar hasta aquí. No sé si estoy dentro del límite metalúrgico. Si no lo estoy, pues yo estoy aquí, ¿verdad? Estoy aquí en esta presión. Estoy bien expandido. Yo podría venir y expandir hasta el punto 4. Entonces yo puedo expandir hasta aquí y de manera real poderme mover un poco, ¿sí? Y es más, yo podría, no, realmente eso es lo que yo busco. Yo no necesito, yo lo que no busco es conseguir gastar este combustible aquí. Eso es lo que trato de poder hacer, ¿sí? Entonces, yo incremento mi trabajo aquí, pero disminuyo este. Pero esta disminución del trabajo me cuenta aquí. Es plata que yo no voy a gastar. Tal vez aquí no voy a vender esto, pero sí voy a vender esto sin gastar más plata. Aquí tengo que gastar plata. Aquí tengo que gastar combustible porque este calor no se forma de la nada.
¿Listo? Entonces, incrementar la temperatura promedio durante el proceso de adición de calor es aumentar la presión de operación de la caldera, que es lo que hicimos aquí, lo cual aumenta la temperatura a la que sucede la ebullición. Esto a su vez eleva la temperatura promedio a la cual se transfiere calor al vapor y de ese modo incrementa la eficiencia térmica del ciclo. Pero como dije, gastamos combustible. Si yo lo hago con presión, no gasto combustible y me lo ahorro. O sea, hacer estos dos procesos es uno pensando en el otro. Para una temperatura de entrada fija en la turbina, el ciclo se corre a la izquierda y aumenta el contenido de humedad del vapor en la salida de la turbina. Esto no es esperado, esto no es querido mucho, que la turbina esté saliendo con tanto líquido. Por eso, este punto realmente se tiene que negociar, que yo no caiga aquí tan adentro. Tengo que caer lo más cerca a esta parte de saturación, ¿sí? Pero sin gastar tanto combustible, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles hoy. Llegamos a la mitad de nuestra presentación, que es de 21 slides, y nos queda realmente hacer los ejercicios y, por último, ver las mejoras que vamos a aplicar en nuestro sistema. Las mejoras las vemos en media hora, no es nada del otro mundo. Son simplemente una serie de recalentadores ahí para mantener las presiones y temperaturas constantes y las fracciones de agua. Listo, entonces nos quedan aproximadamente unos 3 ejercicios, si mal no estoy. Sí, nos quedan dos que no hicimos. Dos que no hicimos y estos son explicaciones variadas, variado. Nada de esto es ejercicio. No. Entonces sí, nos quedan unos 3 ejercicios que yo tengo uno que uno largo, que estoy resolviendo en sistemas térmicos en esta semana, en el cual estamos definiendo todo un proceso de selección por criterio. Entonces, bueno, muchachos, dejamos por aquí, ya acabó el tiempo. Nos vemos la próxima clase que es el parcial y luego en la otra semana pues continuamos con estos ejercicios, ¿vale? Bueno, no es más. Me despido, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias por su Hasta luego. atención. Hasta luego, ¿Listo? profe. Luego. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego.